Amén, hermanos. La reunión pasada habíamos hecho toda una contextualización desde el capítulo 1 hasta llegar hasta el capítulo 8 para entender esta manifestación que hace el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo al final de Romanos 8, que es una expresión de amor. Es una expresión donde él dice: ¿quién nos condenará? ¿Quién nos señalará? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Entonces él empieza a manifestar un aseguramiento que el Señor hizo para cada uno de nosotros, ¿sí? Ya el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de morir. Así como el Señor dijo: mi Padre me ama porque yo tengo la capacidad de entregar mi vida. Nosotros somos hijos, hijo de tigre sale pintado. Nosotros también tenemos la capacidad de entregar nuestra vida y decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Señor, aquí está, aquí estoy yo. Yo el que pienso esto, yo el radical, yo el que tengo estos proyectos, yo el que dirijo mi vida. Aquí estoy. Quiero morir para ti. Quiero morir para que tú vivas en mí. Era algo muy... Eso sí que tiene recompensa. El Señor sabe que si nosotros gobernamos nosotros solitos o metemos la cucharada en el gobierno de Dios, las cosas no nos van a salir bien, ¿sí? El pecado ahí está ahí, el mundo está ahí, y ese sistema que hay afuera es un sistema bien elaborado. Nuestra vida es como ese pan que el Señor dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás, ¿sí? No es sencillo dejar de vivir nuestras vidas. No es sencillo dejar de gobernar nosotros mismos. No es sencillo rendirnos y tomar nuestro lugar, porque nuestro lugar, ¿cuál es? Es un lugar de cuerpo. Nosotros no somos cabeza, nosotros somos cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Y ya no gobernamos con nuestra cabecita. Y la obra de Cristo hace que nosotros entreguemos nuestra vida. Y el Señor dice: tira ese pan sobre las aguas. Y a nosotros nos da adrenalina, ¿no? Nos da vértigo. Nosotros sabemos que Él es Dios y que Él puede hacer ese milagro. Entonces el Señor dice: entrégame tu vida. Y después de muchos días la hallarás. Cuando haya pasado todo. Nosotros en Cristo tenemos esa obra preciosa. Esa obra donde Él está, Él mismo está dentro de nosotros. Y tenemos la fuerza para no dejarnos dominar de ninguna cosa. Tenemos la fuerza para combatir el pecado, ¿sí? Si la carne molesta mucho, sabemos que está crucificada, ¿sí? Miremos el versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando dice ¿quién nos separará del amor de Cristo?, ahí empieza a nombrar algo que nos introduce al versículo 36. Entonces Pablo empieza a hablar en términos del amor del Señor. Y dice: ¿acaso una tribulación bien grande nos separará? ¿O acaso una angustia tremenda? Porque estos sentimientos tienen bastante fuerza y tienden a destruir a las personas. ¿O una persecución tremenda? ¿O una hambruna? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Una hambruna bien tremenda? ¿Que no tengamos que comer? Que nuestro corazón se tiente a renegar y a decir: Señor, ¿pero dónde estás? ¿Me vas a dejar morir de hambre? ¿O no tener ni siquiera con qué vestirse? ¿O el peligro? ¿Saber que en cualquier momento llegan y nos acaban a espada?
Esa es la introducción que da el versículo 36 y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Sí? Vean que es algo muy interesante, porque Pablo está diciendo, el Señor nos aseguró, el Señor nos dio su Espíritu y somos guiados por Él y nadie nos condena y nadie nos acusa y Él nos aseguró. Ahora estamos en Cristo y Él llevó nuestras cargas y Él se ofreció por propiciación de nuestros pecados y Él es nuestra fianza para no salir condenados en ese juicio. Entonces Él está hablando de esa obra preciosa. Pero vean, hermanos, qué curioso que en medio de esa exaltación de amor, Pablo introduce ese versículo 36 ahí. Eso nos lleva al Salmo 44. Y el versículo que cita Pablo es el versículo 22. ¿Qué dice la primera parte de Salmos 44? Pero por causa de ti nos matan cada día. No, la primera parte del Salmo 44, bien al inicio. Las letras pequeñitas que aparecen ahí. Dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Es un másquil de los hijos de Coré. Esas letras pequeñitas no pertenecen a la sociedad bíblica, sino pertenecen al texto original. ¿Sí? Un másquil es una enseñanza o una enseñanza cantada. ¿Sí? Entonces es una enseñanza cantada de los hijos de Coré. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los hijos de Coré? O bueno, si dicen los hijos de Coré es porque Coré fue un personaje relevante, ¿cierto? ¿Recuerdan quién fue Coré? Eso. Sí. Esa historia de Coré es una historia larga, pero en Números 26:9 hay un resumen, es un súper resumen. Dice, y los hijos de Eliab, que son Nemuel, Datán y Abiram, estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Yahvé. ¿Y qué pasó? Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. ¿Y ahí quién estaban? Estaban sus esposas, estaban sus hijos. ¿Sí? Incluso al pueblo le quedó impreso en sus almas los gritos de ellos mientras descendían vivos al Seol. Ellos después recordaban esos gritos con gran temor. Y versículo 10, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y dice el versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. Nosotros habíamos visto en la reunión pasada al inicio las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, que eso está en Números 28, en Deuteronomio 28 y en Levítico 26. Pues todos los años que vivieron los hijos de Coré fue mientras Israel avanzaba por todos los escalones de la desobediencia. Llegaron hasta el colmo, hasta aumentar 7 veces su castigo, ¿sí? Hasta comer la carne de sus hijos. Los hijos de Coré tuvieron que ver la muerte de su padre, tuvieron que ver la muerte de los hombres en el desierto cuando renegaron, que se les dieron las codornices y empezaron a aparecer serpientes y tenían que morir. Los hijos de Coré tuvieron que ver de todo. Y obviamente, aunque ellos estaban siendo guardados, eso les dolía mucho a ellos. ¿A quién no le va a doler ver a su vecino morir? ¿A quién no le va a doler ver a su padre en desobediencia, caer en semejante juicio? ¿A quién no le va a doler ver las consecuencias del pecado alrededor? Aunque esté siendo guardado, eso duele. Versículo 17 del Salmos 44. Miren cómo era la actitud de los hijos de Coré. Miren cómo era el corazón de los hijos de Coré. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Algo que era muy fácil, ¿cierto?
Algo que era muy fácil, ver tanta mortandad, ver tanto juicio, ver tanto caminar sin rumbo, ver cómo se pasa la vida y siempre es algo malo, siempre es algo malo. Eso era muy fácil que esos corazones se volvieran atrás, pero ellos tenían la fuerza de no hacerlo. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de ti, oh Dios, porque ahí ellos están hablando directamente con el Señor. O si alzamos nuestras manos a algún Dios ajeno, ¿acaso tú no demandarías esto? Porque tú conoces los secretos de nuestros corazones. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. Ellos no tenían una recriminación, ellos tenían un anhelo. Lo sentían lejano. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos a causa de tu misericordia. Era un corazón muy hermoso que ellos, a través de ser testigos de Dios mismo, habían formado sus corazones. Y ellos habían decidido no pecar en medio de un pueblo idólatra. Dicen que no alzaron sus manos a ningún dios ajeno, porque ahí estaba papá, ahí estaba el Padre. Entonces ellos no alzaban manos a dios ajeno. Se iban a desviar del camino del Señor. No vamos a desviar nuestros pasos, pase lo que pase. Y llegaba el juicio y ellos clamaban: Señor, te sentimos lejos, no te vayas. Y los invito a que busquen, quizás en su tiempo libre, los demás salmos de los hijos de Coré. Son verdaderamente hermosos, son verdaderamente reveladores. Son verdaderamente una expresión que sirve de ejemplo para nosotros. Terminemos ahí de leer Romanos 8. Entonces dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así pase lo que pase, peligro, espada, así haya un juicio tremendo entre nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, amados hermanos, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual no me cabe duda, estoy seguro de que ni la muerte, ni las cosas de la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni legiones, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el Señor nos aseguró, el Señor hizo con nosotros lo que quiso hacer con Jerusalén. Quiso juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Nosotros no podríamos estar cerca de Él a causa de nuestro pecado, pero nos revistió de Cristo y somos aceptos delante de Él. El velo que separaba el lugar santísimo se rasgó dándonos libre acceso, y ese velo que era la carne de Cristo. Por eso ahora podemos estar ahí cerquita, porque la ira de Dios se manifiesta, el juicio de Dios se manifiesta, el camino de la desobediencia todavía sigue siendo transitado. Entonces, si el Señor nos aseguró, si el Señor nos dio su victoria, si el Señor nos dio su redención, si el Señor pagó por nosotros, si ya nadie nos acusará, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Entonces, ¿cuál es nuestro camino en Cristo? Romanos 6:19.
Bueno, el énfasis es el 22, pero leámoslo desde el 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, porque así como para iniquidad, o sea, para pecados recurrentes, para pecados esclavizantes, ¿sí? Así como para eso presentamos nuestros miembros en algún momento de nuestras vidas para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora nos presentamos ¿para qué? Para santificación. Entonces nosotros en Cristo, ¿qué debemos hacer? Un examen honesto y un examen sensato de nuestras vidas y empezar a corregir lo que está mal en nuestras vidas poco a poco, paso a paso, según la fuerza que el Señor nos da dando. Nosotros mismos corregirnos y también restituir a quien pudimos haber hecho daño en algún momento. ¿Sí? Si en algún momento hicimos un daño y nos escapamos y no volvimos, incluso fue antes de conocer de Cristo, podemos ir allá y decir, mire, yo hice esto, esa plata que se perdió fui yo, aquí quiero devolverla y restituir a las personas. Esa persona que necesita una disculpa, un perdón, esa persona necesitamos aprender a restituir como Zaqueo. Zaqueo se encontró con el Señor Jesús y él salió con un pensamiento de restitución, ¿sí? Porque corregía su pecado. Esa era la gracia. Mas ahora, mis amados hermanos, después de toda esta obra en la cual el Señor nos ha libertado del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, ¿cuál es nuestro fruto en nosotros? La santificación, mis hermanos. Y como fin de esto, pues la vida eterna. Entonces los apóstoles hablaban de nuestra reunión con Él, ¿cierto? En la Biblia encontramos ese concepto de que nosotros vamos para una reunión con el Señor. Y es una reunión muy especial en la cual debemos tener traje de gala, ¿sí? Es una reunión muy importante. Y el Señor, ¿qué está haciendo en este tiempo con nosotros? Nos está proveyendo de una posición en Él. Nos sacó de la esclavitud, nos quitó las ropas de esclavitud, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, nos permitió vestirnos de lino y nos está acicalando para ese momento en el que podamos estar con Él. Nos acercamos al lavacro, vemos el espejo que es su palabra y nos damos cuenta, ay, aquí tengo una mancha. Antes de venir para acá, cuando llevé lo de la guadaña, me había hecho una mancha aquí con la caja y yo no me había dado cuenta. Me vi en el espejo y, ay, aquí tengo una mancha y no me había dado cuenta. Eso pasa con la palabra. Revela nuestra condición. Y podemos irnos presentando sin mancha y sin arruga para nuestra reunión con Él, con nuestro Padre, con el Señor Jesús, en su reino. Entonces, hermanos, examinémonos todo el tiempo, no desmayemos, porque nuestro camino es la santificación, nuestro fruto es la santificación. Y eso es lo que nos va a mantener en un lugar seguro y eso es lo que nos va a permitir un lugar en la mesa en el reino. Y eso es lo que nos va a permitir tener como fin la vida eterna, como lo dice la palabra. Amados hermanos, gracias por su paciencia, porque me les robé un poquito de tiempo. Pero damos gracias al Señor por su palabra. Oremos, mis hermanos, dándole gracias al Señor. Amén.